¿Qué dice el método? No, en primer lugar, establecer el sistema de coordenadas de la base. Muy bien. En segundo lugar, establecer los ejes de articulación. En tercer lugar, establecer el origen del sistema de coordenadas. Cuarto, establecer el eje X sub i. Quinto, establecer el eje Y sub i. Los 5 primeros pasos para poder trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, el número 1, estar en la sala, por favor. Presente. Ya. ¿Qué tengo que hacer en el primer paso del método de Denavit y Hartenberg? Establecer el sistema de coordenadas. De la base. ¿Cómo? Sí, de la base. Más que leer, dígame lo que entendió de la anterior clase. Oh. Mediante un I se hallan las zetas, el eje Z. ¿Cómo hallo los ejes Z? Z es Z es I menos 1 y eso lo coloca el estudiante y preferiblemente sea hacia afuera. A ver, tengo el siguiente sistema. Tengo los siguientes eslabones. Los ejes de rotación. A ver. Voy a graficar ejes de rotación en mi sistema correspondiente de color azul. Acá tengo un eje 1 y un eje 2 de rotación.
Solo tenemos el punto final F. Ya, en ese sistema. Tengo el eslabón 1, aquí tengo el eslabón 2, el eslabón 3 correspondientemente. Esas articulaciones están soldadas a un sistema de rotación correspondiente, ¿no? Por el caso ahí están de 90 grados. En donde el eslabón L1, bueno, es paralelo al Z. Este eslabón 2 es paralelo a X. Este eslabón L3 es parlamento a Y del mundo. Y acá tengo Z del mundo. Ya. El alumno número 1. ¿Qué dice de David Hartenbeck para el paso 1? ¿Qué debo hacer? ¿Está el 1? Sí, sí. Dígame usted. Aló. Profe, ya. Dígame usted. Le escuchamos. Ya, dice que los ejes de articulación se asocia al Z sub I menos 1. Siendo Ya, I igual a 1, sería el Z sub 0. ya. Y que se recomienda que sea hacia afuera. La Yo dirección. pienso que tal vez ese Z sub 0 sería paralelo al eje 1. Paralelo a... Sí, el eje 1. ¿Paralelo o coincidente? Coincidente. Paralelo a YM. Y del mundo. Ya. Entonces, ¿cuántos ejes de rotación tenemos acá en este sistema? 2. 2. ¿De acuerdo? Por el paso 1, tengo que ver que ahí se generen los ejes Z. Voy a dibujar paralelamente. Ahí está. Ese sería, ¿qué eje, señorita? Z sub 0. Z sub 0. Ok. ¿Qué más? Para un I2, el Z sub, I, sub 1, yo ¿Dónde pienso está? que sería consecuente también al eje 2. Coincidente. Coincidentes. Perdón. Lo voy a hacer separadito. Aquí está. Ya. Ya. Z1, Z0. ¿Qué más? Y uno paralelo al anterior, o sea, el Z1, un Z2 en el punto final. ¿De qué forma? Paralelo a Z1. Paralelo. Muy bien. Z0, Z1, Z2. Pero me falta la dirección, señorita. Sí, hacia afuera, o sea, Es decir, la flecha como el YM, por ejemplo, en el Z0. ya Z0, la flecha hacia dónde va. ¿Hacia Y del mundo o opuesto a Y del mundo? Hacia Y del mundo. Vuelvo a recalcar que es indistinto, ¿de acuerdo?
No Sí. va a variar si elijo la otra dirección, ¿ya? Ok. No varía en nada. Z1, Z1, contrario a X del mundo. Mm, Z2, bueno, también contrario a X del mundo. ok. ¿Ya? Profe, Dígame fal- usted. mm, falta el eje de Z del mundo, que debería ser Z sub 0 ¿Dónde dice eso? en la primera, ¿Qué dice lo primero, caballero? para establecer los puntos de orígenes se tienen que ver el número de articulaciones. Ya, tengo dos. Eje 1, eje 2. Ya, bueno, y como vamos a empezar con el Z del mundo, vamos a decir que Z del mundo va a ser Z de 0 y con el primer eje va a ser el Z de 1 y con el segundo eje va a ser el Z de 2. Ya. ¿Está bien hecho entonces lo que ha hecho su compañero? El eje 1 con Z de 0. ¿No? ¿Aló? Bueno, he dicho no. No. ¿Cómo debería ser? Mm, Z de 0 debería ser paralelo a Z del mundo. Mm, no. Este es otro, ¿cómo se llama? Otro sistema. Habíamos elegido el otro porque un elemento porque el eje de rotación era en Z, coincidía. ¿Aló? En Sí, le este estoy... caso no está coincidiendo el primer eje de rotación, eje 1 con Z del mundo. Entonces, lo que ha hecho la señorita es, como dice, ¿no? Los ejes de rotación, ¿ya? De articulación, hay que hacer coincidir con los Z correspondientes, ¿ya? En todo caso, ¿no? El Z sub 0 a lo largo del eje de movimiento de la articulación 1. Vamos a ponerlo acá. Z sub 0 a lo largo de la articulación 1. Esta y es esta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. El otro ejemplo, como usted dice, es porque el eje de articulación era coincidente con Z del mundo. Y entonces ahí coincidía Z del mundo con Z sub 0, porque por ahí era el eje de rotación. Lo que acá dice es exactamente que Z sub 0 está a lo largo del eje de movimiento de la articulación 1. Entonces estaría bien. Vamos a ver después cómo se va a resolver, ¿de acuerdo? Pero el otro al que hace referencia usted es otro ejemplo. Es de acuerdo a las articulaciones, caballero. ¿Sí? Sí, ¿Aló? profesor. Ya. Entonces continuaremos. El señor 2, Aquí estoy, profe. ¿cuál es el siguiente paso? Dice que debemos establecer los ejes de articulación, entonces, y los zetas y correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya está dado. Por ejemplo, para el eje 1 ya está el z sub 0, para el eje 2 está el z sub 1. Bueno, Mm, para que no sea un eje final, aunque no sea un eje, estamos considerando el eje 2. Ya, ok. De acuerdo. Entonces, pasamos al 3, señor 2.
¿Qué sería el paso 3? No, en este caso nos indica que debemos establecer los puntos de coordenadas, ya que deberíamos empezar a obtener ahí de donde vamos a empezar a dirigir Ya, el ¿y X, cómo Y, hago Z. eso, señor? Ah, es con la intercepción de los ejes X, no, Z sub i y Z sub i menos 1. Ya, a Ahora, en el ver, caso que no sean, que no tenga una intercepción, simplemente tomamos el eje común que comparten y lo coincidimos con el Z sub. ya. Entonces, dígame usted, Ah, por ejemplo, en, en el primero tenemos que tomar el Z sub 0, Z, no, perdón, el Z sub 1 y Z sub 0. Entonces, ese debería estar en el, justamente, debe haber un punto coincidente entre Z sub 0 y Z sub 1. Y ese se encuentra justo en el eje de Z del mundo. la intersección entre z sub 1 y z sub 0. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, profe. Entonces, ¿dónde estaría? Justo en el eslabón, en el primer eslabón, en la intercepción del primer eslabón, El del L1 y L1. L2. Ajá, exacto. Muy bien. O 1. Muy bien. Ahora, en el siguiente caso, realmente no tenemos un punto de coincidencia, entonces tenemos que usar el segmento común que comparten Z sub 1 y Z sub 2, y tendríamos que usar el Z sub 2 eh, como referencia. Ya. Para O2, Sí, ¿cuál sería? ah, tenemos que usar el segmento en común que es el L3, entonces, y tomar el Z sub 2 como punto de referencia. Entonces sería la coincidencia entre L3 y el Z sub 2. Ya. Aquí. Sí, profe, con eso cumpliría la parte del paso. Entonces, de- sería la parte B, ¿no? La intersección de las normales comunes, la intersección, ¿no? Comunes entre quiénes, Z2 y Z1. Sí, profe. Z2 y Z1. ¿Cuál es la normal común? L3 L3. ¿Y la intersección con quién? con Z sub 2. Z2. Entonces ya está. Esa sería la parte opcional que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? A ver, ¿y dónde estará entonces? ¿Cuántos eslabones tenemos? Profe, disculpe, ¿puedo hacer una acotación? Una corrección, diré. Por favor. Ya, es sobre el origen 2, profe, no se encontraría en el punto F. Usted dice que es la intersección entre el eje común que tiene Z2 y Z1, entonces sería L3. L3. Eh, ajá, y junto con el eje Z1, o diré Z2, entonces es el origen 2 se encontraría entre Z1 y el L3. Eso sería incorrecto, ¿Por qué? Si ahí dice, en el punto 3 porque dice. No, a ver, ¿dónde está el Z2? Aquí I, está en el gráfico. El segmento común es L3. Ajá, ¿Lo debo intersectar con quién? ¿Con Z1 o con Z2? Z1. No. Miren los índices. Aquí, caballero.
Entonces, I es 2, Z2 y Z1. Entonces, este Z1 y Z2 es L3. ¿Con quién debe intersectar? Ah, ya, con Z2. Sí, ya me di cuenta, ya, bro. ¿Ya? No, está bien su pregunta, disculpe usted, porque a veces nos confundimos. Entonces, Ujú. debe intersectarse ahí Z2 y Z1, el elemento común, ¿de acuerdo? Es L3, a todas vistas, con el eje. Ujú. Ya, caballero. Entonces, ya tengo o 1, o 2, o 3. ¿Y dónde estaría o 1 o 0? Estaría en el O0, profe. Aló. Sí. Estaría en el O del mundo, profe. El origen de coordenadas del ¿De dónde me saca eso? de la primera, profe. Del punto ¿Qué 1. dice la primera? Establecer el sistema de coordenadas en la base. ¿Ya? ¿Cómo? Tomamos como referencia el punto de origen del sistema del mundo. Entonces estaría justo en la base del L1. Lo que dice acá es qué cosa, a ver, Profe, tal vez estaría en el mismo punto que O sub 1. ya, y x0 y xy y xz sub 0, Formarían el sistema de la base junto, completarían al sistema de Z sub 0, profe. ¿a qué dirección sería? ¿Qué quiere decir ¿Cuál? ortonormal dextrogiro? X0, Y0, Z0. Que forman todos 90 grados, los tres ejes. Ya, en la base con el eje Z sub 0. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían? O sub 0 estaría en el mismo punto que O sub 1. Ya, O sub 0 que serían con O sub 1. Sí, Ajá. profe. Y X sub 0. X sub 0, tendríamos que hacer el paso 4, profe, para saber la No, el dirección. paso 4 no me da X sub 0, me da X sub 1. Ah, claro, ahí también está, profe, X sub 0 y Y sub 0. ¿En qué dirección, caballero? Para que diga que están a 90 grados. En la misma dirección de Z del mundo, en esa misma dirección está X sub 0. Si ahí estaría X sub 0, ya, Y sub 0, Estaría en la misma dirección de Z, que es Z sub 1. opuesto. Mm, en la misma, yo diría. eh, mm, ya, a ver, para que ese Z sub 0 esté en esa dirección, también podemos decir, esto también es a conveniencia, de acuerdo del estudiante. Acá, entonces yo voy a poner que para mí esto sea X sub 0, destrogiro con θ sub 0. ¿Dónde quedaría Y, caballero, el que está respondiendo? En ese caso, Y, Z, Y sub 0. Y sub 0 estaría en la misma dirección de Z del mundo. ¿Para arriba? Utilice la regla de la mano derecha. Ya para abajo. Espera, pues voy a aplicar la mano de la derecha. X, Y,
Ya, y estaría en el lado, opuesto al Z del mundo. Ok, para abajo. Ajá. Ok. Ahí está. Z0, X0 y Y0. Eso es Profesor, lo una que pregunta. dice esta primera parte de acá. Como ya tengo Z0, que está de acuerdo a el eje 1, con la dirección para arriba, los demás son de estos giros. He podido poner otra posición porque hay todo un plano ahí, ¿de acuerdo? Aquí habría todo un plano, ¿sí? Que podrían hacer ese destrogiro. Wow. ¿Sí? A ver, no sé si me entienden acá. Aquí va a haber todo un plano. En donde puede estar el X sub 0 y Y sub 0. Pero por conveniencia mía voy a hacer que ahí esté coincidiendo. El X0 con Y del mundo en la misma dirección, para abajo el X0, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se habría hecho una rotación del eje del mundo, del sistema del mundo, ¿en cuántos grados con respecto a X del mundo? Menos 90 o 270, ¿sí? Para quedar en esa posición. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, ese es lo que debería ser el paso 1, correspondientemente, al paso 2. Y ahí responde al otro caballero que hizo la intervención donde dice que debería ser el Z0 coincidente con Z del mundo. No, eso es de acuerdo al sistema que se está planteando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya, ¿quién me hizo las últimas aclaraciones, por favor, caballero? 16, profesor. Gracias, señor 16. Y el que estaba respondiendo era el 2, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. Ya, gracias. Ya. Entonces, estábamos viendo el paso 4. Ya tiene los orígenes correspondientes. O 0, o 1, o 2. Para mi sistema. De acuerdo. A ver, ¿qué más? El Profe, número 3. profe, una pregunta. Sí. ¿Habría algún, no entendí bien esta parte, ¿habría algún problema si el O sub 0 coincide con el O del mundo? Sí, porque por ahí no está pasando Z sub 0. Lo que usted está planteando es aquí, con el O del mundo. Pero por ahí no está pasando Z sub 0. ¿Me entiendo? Ah, sí, profe, sí, gracias. No está pasando por ningún lado aquí. Para mi sistema, en este caso, no está. Se tiene que resolver de la otra forma. ¿Alguna consulta más? Ya, el señor 3, Presente, profesor. el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? El paso 4 dice establecer el eje a los X. ¿Qué es? ah, los ejes de X, X sub 1, X sub 2,
de esos dos. Ya, porque X sub 0 ya lo he considerado en el paso 1. Ya, a ver, ¿cómo va a considerar los ejes X? Ya, de acuerdo a lo que indica, sería la intersección de los ejes de Z sub 0, intersección con Z sub 1. Z sub 0 no es intersección, es producto cruz. Ah, ya, bueno, producto La cruz. intersección es mucho más grande, ¿ya? Para que nomenclatura. Entonces, ¿va a ser entre quiénes, disculpe usted? Z sub 0 y Z sub 1. En ese orden. Sobre la normal. Eso es un vector unitario. Ya. Entonces, dígame dónde y en qué dirección pongo X sub 1. Ya, profe, de acuerdo a eso sería en la articulación, en la primera articulación, y la dirección sería hacia arriba, paralelo al Z del mundo. Ya. Porque Sí, Z sub 0 paralelo. lo está considerando para la regla de la mano derecha como X, Y. X, aquí Y Z. ¿Sí? Sí, Regla mano derecha. Ya, entonces, yo agarro la mano, hago coincidir con Z el índice, ¿de acuerdo? Luego Z1, Y, entonces para arriba. Sería mi X, ¿verdad? sí, profesor. Ok, entonces, ajá. Vamos a ponerlo. ¿De qué color está el X? Amarillito. Ya, bueno. Entonces, para ese otro sistema, ya. Tiene que ser coincidente, solo lo estoy alejando, para que se note, caballeros, ¿ya? Está sobre este punto. Y ya, ahí está. Ese sería el X sub 1. Hacia el otro estaría... Aquí estaría Z. Z de 1. Ya yo X sub 1. X sub 2, caballero. X sub 2 sería producto cartesiano entre Z sub 1 y Z sub 2. Pero esos dos ejes no se puede realizar el producto cartesiano, por lo que sería mediante la normal que comparten, o que los une con el Z sub 2. Léalo, está ahí escrito. Ya, En la- sería, Léalo tal cual. Está al lado del diagrama escrito. dice, establecer el eje X sub Y es igual a más o menos producto de Z sub Y menos 1, producto Z sub Y, sobre la normal de Z sub I menos 1, producto Z sub I, a lo largo de la normal común entre los ejes Z sub I menos 1 y Z sub I, cuando son paralelos. Ya. Entonces, ¿cuál de las opciones elegimos, caballero? La segunda Ya, ¿qué dice la segunda? es la normal común entre los dos Ya, ejes. X2 va a ser la normal común, ¿de acuerdo? Entre Sí. los ejes, Único. Z sub 1 y Z sub 2. La normal, ¿no? La normal. ya, normal común. De Z sub, 1 y 2, la normal común de Z sub 1 y Z sub 2.
Mire el orden, ¿no? Acá hay que ver el orden. Va de 1 a 2, no es de 2 a 1, la normal común de los ejes. Cuando son paralelos, a lo largo. Entonces, ¿cuál es a lo largo en la gráfica? L3. L3. Ya. Pero la normal común a lo largo va a ir ¿en qué sentido? ¿De Z2 a Z1 de 1 a 2? De 1 a 2. Entonces, ¿es hacia adentro? ¿Hacia acá? No, sería lo contrario a eso. Lo contrario. ¿De acuerdo? Porque acá lo dice. Dice bien el orden. Entonces, ahí sería X sub 2. Y a partir del origen. ¿Sí? Todos es a partir del origen. Ya, muy bien. El señor 3, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. El señor 4. Presente, profe. ¿Qué sigue, caballero? El último paso, establecer el eje Y. ¿Cómo establezco el eje Y, caballero? Tomando, de acuerdo a la fórmula, es el producto cartesiano del eje Z sub i con el X sub i. Ya, entonces, ¿dónde voy a hallar primero el Y sub 1? Y sub 1 vamos a hallar con el eje Z sub 1 y X sub 1. Ya, pues dígame la dirección. Ya, entonces sería X, Y, ya, la dirección de Y sería para coincidente con el eje X sub 0. O Y sub, Z sub 0, Z sub 0. Ya, entonces ese sería Y sub 1. Sí, Ya. ¿Desde dónde? Desde el origen O1. sí. Aquí. Ya está. X1 y 1. Simplemente aplicando regla de la mano derecha. Sí. Y2, caballero. Y2 sería entre Z2 y X2. Ya, pero ¿qué dirección? Ah, en sentido contrario a Z del mundo. O sea, apunta hacia abajo. Hacia abajo. Sí. Aquí. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los 5 primeros pasos para este sistema de coordenadas. Este sistema en particular. ¿Sí, señores? ¿Se entendió? Eso primero hay que considerar muy bien para no equivocarnos correctamente de cómo estamos trabajando. ¿Ya? A ver, bien. A ver, vamos a ver. Voy a graficar un sistema de coordenadas. Naturalmente que tengo que utilizarlo, ¿ya? Wow. Tengo mi sistema de coordenadas. X del mundo, Y del mundo, Z del mundo. Estos primeros 5 pasos del método de Navier-Stokes son muy importantes de realizar, ¿ya? A ver, todos me van a hacer y yo voy a llamar al azar para cualquiera de los puntos. Yo tengo un eje aquí.
Un eslabón. Segundo eslabón. Tercer eslabón. Cuarto eslabón. Ejes de rotación. Bueno, para que se note, simplemente lo estoy colocando a un costadito, pero no, después vamos a tener problemas. Ya, acá hay un eje. En realidad cualquier las líneas punteadas de color azul son los ejes de rotación. ¿De acuerdo? El cual el eslabón está, digámosle así, pegado. Soldado. De alguna forma hay una articulación. En donde aquí hay un eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Ya, caballeros, completemos ese diagrama hasta el paso 5. Debo de aclarar que, bueno, este segmento, este eslabón, son coincidentes. Este es con Y y este es con Z. Ya, a ver, caballeros, por favor, aplicar el método de Navier-Hartenberg hasta el paso 5. Del eje 4 Eje para abajo. 4. Ya, pero ¿dónde está el origen, caballero? Primero. El origen A ver, el 3. origen. ¿Qué? El origen 3, es que me está pidiendo Y3, profe. Ya, el origen 3, ¿dónde estaría? En el eje 4. Hay hartos puntos sobre el eje L4 4. con L3, L4 con L3, el origen 3. La intersección de L4 y L3. O 3. Y3, porque a partir de ahí aparece. ¿Dónde estaría? Contrario al eje Z, para abajo. Del mundo. Pero, profe, una consulta tengo. Si usted ha dicho que cuando podemos
O sea, preferentemente lanzamos hacia afuera del sistema, pero va a haber la posibilidad de que no coincidan los resultados porque alguien ha dicho yo prefiero lanzarlo hacia adentro, porque se ha dicho que eso es preferencia del alumno, ¿no? ¿De qué eje estamos indicando? De cualquiera, en realidad. No, del Z. Ah, no, claro, El en este Z caso, después manda todo. lo que le estoy En eso comentando sí es tiene usted razón. ¿De Sí, acuerdo? profe. Entonces, comenzaremos por lo primero, va a tener que ser. ¿De Profesor, acuerdo? disculpe, si dictamos los sistemas de coordenadas completos, No, claro. Como dice el caballero, algunos, el eje Z sí van a poderlo ubicar, pero la dirección de Z puede haber uno variado como el otro, que no va a causar problemas en el resultado final. No causa. Está de acuerdo al estudiante. Pero para lo que estoy pidiendo, entonces puede hacer que ese eje esté diferente. Pero bueno, vamos a continuar. Preferentemente he indicado que Z debe estar para hacia afuera. A ver, entonces, señor 7, ¿dónde Sí, está el Z3? Z3 es en el origen 3, pero igual al eje X, paralelo al eje X. Ya, entonces, aquí entonces va a estar. Aquí. Ahí está colocando. Ajá, para afuera. Para afuera. Z3 y ya me dio su Y3, ¿verdad? Y la línea verde que ha puesto ahí, el Y3. Ujú. Abajo. Ok. Y X3, Contrario a Y del mundo. contrario. Ujú. A ver. Mm, este es Y. Ya, X, contrario. Muy bien. ¿Qué color? Azulito. Ahí. Ajá. Muy bien, gracias. El señor 27. Sí, profesor, dígame. X1, Y1 y Z1 y origen 1. Ya, listo. El origen 1 está en la intersección de L2 con L1. O 1. Ya. Luego. Listo. X1 está en la dirección de, a partir de este punto, es menos, en la dirección de menos X del mundo. Ya. Y Y2, Y1. Y1 está en la dirección de menos Z del mundo a partir del punto O1. Y bueno, el eje Z1 que está paralelo al Y del mundo y en la misma dirección también. Es el eje 2 Ya, pero la dirección quería. del mundo, del Y del mundo. Ujú.
Y y Z amarillo. O sea, es decir, acá. ¿Sí? Sí. Ujú, sí. X, Y, Z1. 27, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, gracias. El 2. Profe, ¿puedo hacer una observación? Soy el número 2. Sí, sí, dígame. En el Z1 no debería ser al otro lado, en dirección, para que siga la regla de la mano derecha. A ver, sí. Señor 27, se Profesor, disculpe. rectifica. No, pero usted dijo que al inicio, cuando establecemos las direcciones del Z, usted dijo que se podía establecer de acuerdo a nuestro Sí, criterio, ¿verdad? está bien. Si usted dice esa dirección, entonces tiene que variar las otras para que sean de este giro. Si usted Exacto. elige que este Z1 sea igual que Y del mundo, entonces los otros tienen que variar. Sí, por sí, en mi caso sí varía. Bueno, por ejemplo, en el Z3, por ejemplo, bueno, mi Z3 también está volteado. No, estamos hablando con respecto al 1 que le he preguntado. Ya. Sí, pero si lo analizo de esa manera, bueno, X sale como le dije y también Y. Tiene que volver a analizar. El amarillo es el paso 1 y 2. Está tal cual. Sí. Lo que tiene que analizar son los otros, si está considerando ese Z1 en esa dirección. Si Y es complemento, profe, solamente deberíamos cambiar el sentido. Debería apuntar para arriba. Y ya sería Es que correcto. todavía no he hecho si el X está bien. Profe, el Y está X bien la X. está bien. Sí, esa, Solo cambiaría Ya, la entonces, Y. el que ha calculado más es el Y. sí, profe, solamente el Y. A ver, demos un minuto para que se rectifique. 27. Sí, un ratito, profesor. ZX y yo lo habría hecho al revés. Y si para el revés, como XZ tendría que estar abajo. Pero sí es para arriba. Y es para arriba. Tienes para arriba. Y1 tiene la dirección de Z del mundo. Ok. Muy bien. ¿Qué hizo la aclaración? ¿Quién era, por favor? Número 2, Dos. profe. Ya, dos. Dos. A ver, el O2, X2, Y2, Z2. ¿Dónde están? El O2 estaría en la intersección del L3 y el L2. Ya. Entonces, aquí estaría O2. Sí. Ya. He considerado el Z2 en la parte superior. Ya. Entonces, ahí he considerado el Z2. Y simplemente el X2 es simplemente una proyección. ¿No? Que coincide con la línea, con el segmento L2 saliente. ¿Hacia dónde? Continuando. Sí, sí, sí. O sea, coincidente con X del mundo. Exacto, sí. Bueno, no coincidente, sino paralelo. Claro, en la misma dirección paralela, ¿no? Sí, sí, profe. Y2. Y complementando el Y2 sería simplemente estaría en paralelo al Y con respecto al mundo.
en la misma dirección. Ujú. Así estaría, ¿verdad? Sí, bro. Ujú. El número 6. Aquí, profe. Profesor, ¿me escucha? Sí. Quiero X, Y, Z 4 con origen 4. El origen 4 sería en el punto F. Ya. Y X4 estaría paralelo a Z. Primero comenzando con Z, caballero. Ok, su Z4 estaría paralelo al eje 4. ¿En qué dirección? En este caso yo le puse en dirección saliente, en dirección de menos X del mundo, en esa dirección. Ah, ya, acá. Ujú. A ver. Y así es Z. Ujú. Ya. Ahora, X4 estaría paralelo a Z del mundo, en esa misma dirección, hacia arriba. A ver, aquí es Z4. Sí, Z4. Ya. Y X4 estaría hacia arriba, paralelo a Z del mundo. Pero con respecto al anterior. ¿A qué anterior, profe? ¿Al eje 4? Z3. ¿Quién hizo Z3? Yo, profe, es Como que yo él el ha número tomado 7. Z4 hacia el otro lado. Yo he dicho Ajá. saliendo. Si hubiera hecho como él, también hubiera hecho Z3 negativo hacia el otro lado. Yo he hecho Z3 hacia afuera y Z4 sería en la misma dirección, pero él ha hecho Z3 en negativo, su Z4 también va a ir en negativo. Ujú. Pero eso depende de la orientación que me Es- diga. Ajá. Es que para las direcciones de X y Y que tiene que considerar correspondientemente los productos cruz anteriores para X va a variar, ¿me entiende? Sí, sí, le entendemos, pero Claro, Ya, el depende. caballero sí ha hecho bien, un error, profe. ya. Todo tiene que ser coincidente. A ver, entonces, ya. El señor 6 sí ha hecho bien, pero para nuestro ejercicio, cada uno va a tener Claro. diferentes valores. Señor 3, señor 6. 6, ¿no? Sí. Bueno, ya. ¿Quién ha hecho el 3? Es el 7. ¿Sí? Sí, profe, sí. Dígame sus resultados 4. Ya, profe. Al revés el Z, primero. Ok, un minuto. Ya. X es igual, paralelo al eje Z del mundo, para arriba. Ya. X4, profe, es. Perdón. Y Y es contrario al Y del mundo. Ya, gracias. Tendríamos ahí. 21. Sí, profe.
Cero, las coordenadas ceros. Ah, es coincidente con todo del mundo, profe. X del mundo, Y del mundo y Z del mundo. Ok, gracias. Entonces, comenzamos con verde Y. Entonces, acá, primero, el origen cero coincide con lo del mundo, ¿no? Sí, profe. Y va a ser con Y del mundo. X. Y Z. Ok. Profesor, en el eje 3 ha puesto Y sub 3. Debería ser Y sub 2 en el Ya. eje 3. Oh, sí, sí, sí. Ya, gracias. 26, ¿qué es el 26? Yo, profe. ¿Alguna rectificación a todo? Yo trabajé aquí el número 6 en el eje, en la origen 4 lo trabajé como el Z4 en dirección, o paralela al eje 4, pero en dirección de menos X del mundo. Y lo demás sería eso. Entonces su X3 también habrá dado su X4, origen 4, las coordenadas 4 también en todo caso, van a ser coincidentes, ¿verdad? Va a variar. Sí, sí, profesor. Ya, entonces, aclarando, ya, está bien. Ahí tenemos el sistema correspondiente, ¿no? Para todos. Va a variar si los ejes Z lo vamos a cambiar de dirección, ¿de acuerdo? De acuerdo al estudiante. Se sugiere que sea hacia afuera del sistema. El sistema está en X del mundo, Y del mundo, Z del mundo. Ese es el sistema. Entonces, los Z para afuera, ¿ya? Entonces, correspondientemente. Tanto para X, para Y, para Z. Se sugiere, si vayamos hacia el otro sentido, entonces también va a variar, pero en el resultado final no va a variar nada. ¿Ya? Ok, tomando esto, vamos a ir a la segunda parte. ¿Qué dice? Paso 6. Establecer el sistema de coordenadas de la mano. ¿De acuerdo? Normalmente articuladas en el tipo giratorio, establecer z sub n a lo largo de la dirección z sub n menos 1. Esto es correspondiente para el último punto, que ya lo habíamos indicado, ¿ya? Entonces acá. Giratorio, z sub n, n menos 1. O sea, este es con respecto al último punto. ¿Ya? Establecemos el sistema de coordenadas de la mano, normalmente de la articulación enésima, la última, en este tipo giratorio. Establecemos z sub n a lo largo de la dirección del eje z sub n menos 1. Entonces, en forma paralela. Y apuntando hacia afuera el robot. Establecer x sub n tal que sea normal a los ejes z correspondiente y asignar y correspondientemente. Entonces, este paso 6 es lo que ya hemos considerado como para el último punto, ¿no? Se considera un eje.
en el enésimo punto. En el punto final. ¿Ok? Ya, ese es el paso. 7. Encontramos los parámetros de articulación para I1 hasta N. Realizar los pasos 9 al 12. Encontrar la distancia D1 o la distancia del origen del sistema de coordenadas iésimo menos 1 a la intersección del eje. Bien, vamos a hacer el 7-8 que empieza a trabajar a hallar los parámetros. Ya, primero, las distancias de 1. Que es la distancia del origen del sistema de coordenadas iésimos, ¿sí? Es la distancia del sistema de coordenadas iésimos o origen de coordenadas iésimo menos 1 a la intersección de quiénes, de z iésimo menos 1 y el eje x sub i, ¿sí? Esa intersección. A lo largo, eso es muy importante, siempre, ¿sí? A lo largo de z sub i menos 1. Este es el iésimo. Es el primer parámetro, el parámetro D. Pero tengo que hallar para mi ejemplo anterior D1, D2, D3, D4. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula general, que es la distancia entre el origen iésimo menos 1, la distancia entre ese origen y la intersección de z i menos 1 con x sub i a lo largo de z sub i menos 1. ¿De acuerdo? Entonces voy aquí a particularizar para cada uno. D1, ¿qué diría? Es la distancia entre O1 menos 1 es 0. ¿De acuerdo? Por favor, bueno, lo voy a dejar indicado, pero ese es O0. La intersección de O1 Z1 menos 1. Intersección con X sub 1. A lo largo de Z sub 1 menos 1. ¿Sí? Así es como sería para 1. Lo vamos a hacer lento, ¿ya? La distancia entonces sería de O0, desde O0 hasta Z0, intersección con X1, a lo largo de Z0. Ese sería D1, ¿sí? Vamos a ver quién es D1 para mi ejemplo anterior. A ver, ¿qué dice? El señor 9. ¿Está? 9, 10, 11,
¿Alguien me puede confirmar mi sonido? Sí, profesor. ¿Aló? Sí, Sí se profe. escucha. Ya, el señor 9 no está, 10 no está, 11 no está, 12. Número 13, 14, no hay nadie, 15, Presente, profe. señor 13, 15, de profe. acuerdo a lo que he generalizado para la distancia 1, ¿de acuerdo? D1 es la distancia entre O, origen O0, y la intersección entre Z0 con X1 a lo largo de Z0. Sería L1 la distancia. L1 sería. Entonces, D1, sí, ¿dónde está el origen? Ahí está, O0. ¿Ve el mouse? Sí. Sí, profe. Desde ese punto, ¿hasta dónde tiene que hacer? Hasta Z sub 0 intersectado X sub 1. Ah, ya. Z sub 1 con... No, Z sub 0. Sí, Z sub 0 con X sub 1. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Sí. ¿A lo largo de quién dijo? De O sub 0. Z sub 0. Sí, Todo Z sub esto es 0. a lo largo, pues. O sea, Sí, en sí, profe. este segmento. Sí, entonces, toda esta distancia es de 1. Sí. ¿Ya? Entonces, a ver. De 1, por la definición, es L1. ¿De acuerdo? Sí. Ya, gracias. No, profe. Soy el número 15, profe. Soy el número 15. ¿Y no era el 13? No, el 15 es el que le contestó. Ya, gracias. El número 16. Presente, profe. Ya. D2, ¿cómo sería en forma general? Es la distancia de O sub 1 A ver, es la distancia de O sub 1 ¿hasta dónde? hasta la intersección de X de No. a Z Z1 con 2. ¿Con quién? Con X. Con X1. ¿La intersección de Z1 con X1? Espérame, un poquito para chequear la intersección A ver, acá vamos a escribir, caballero. Ya. Entonces, distancia entre... Este es 2, 2 menos 1 es O1. 1. O sub 1. 2 menos 1, 1. Intersección con X2. X2. ¿A lo largo de quién? Z1. Z1. Es el D2. Comienza en O1 hasta la intersección de Z1 y Z2. A lo largo de Z1. Vayamos al gráfico. Yo tengo acá O1. Z1, ¿dónde está? Está para arriba. No, es el eje 2. Allá. A ver. Entonces, esto está mal.
Dígame cómo debería ser, caballero. Ya, es la distancia. La distancia de O sub 1 hasta hasta Z1 con X2, intersección con X2. a lo A largo. lo largo de Z1. Ya. Entonces, ¿dónde está O1? Aquí está O1. En el cursor. Z1, ahí está Z1. Intersección con X2. Con X2. Están coincidentemente estos valores. Su sistema, señor, desde 16, ¿no? ¿Aló? Sí, ¿Su sistema es tan coincidente con el gráfico o tiene otros? A ver, no es coincidente, no, es diferente en el último punto, después en el No, otro, en los primeros, O1, O2, O3. en O1 es distinto del mío, profe, y el ¿Dónde está su O3, O1? el X es opuesto, profe, al mío, y mi Y es mirando para abajo. ¿Su Z? Es el mismo. Ese es lo que va, ese es el detalle. Vamos a tener. No debería ser a lo largo del eje X1 en vez de Z1. A lo largo de Z1, sí. Profe, pero en este caso no debería ser a lo largo del eje de X1. No, aquí estamos de acuerdo a la definición exacta. A lo largo del eje Z sub menos 1. Z1. El otro sí era a lo largo de Z0. Entonces, es la distancia desde O1 con la intersección. La distancia de 1 de sus files es del origen y menos 1 a la intersección de 1 y el X2 a lo largo de Z1. Que en este caso O1 Z1 con X2 No hay distancia, profe. Distancia no hay cero. distancia Número 4. a lo largo de Z1. ¿De acuerdo? Entonces la distancia 2 estaría saliendo 0. No hay distancia. Sí. ¿De acuerdo? Cero.
todo el eje Z1 con la intersección de X desde O1. Entonces no hay distancia a lo largo. Es 0. Muy bien. Señor 16. 17. Presente, profesor. D3. La distancia 3 es igual a la distancia de O2 hasta la intersección de Z2 por X3. A lo largo. A lo largo de Z2. Ya, ahí. ¿Dónde está O2? Ahí está O2. Sí. Z2. Z2 está ahí. para arriba. X3. Está en... Ya. Ya, pero la distancia sería 0 también. Ya. Ok. De 16, 17, ¿no? Sí, profesor. A ver, díctame entonces D4. D4 es igual a la distancia de O3 hasta la intersección de Z3 por X4 a lo largo de Z3. Ya, a ver. O3. O3. Z3 con X4. A lo largo de Z3. 0 también. 0 también. Ok. Es el señor 17, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, ese es lo que dice el paso 8 para el parámetro D. D sub i es la distancia del origen del sistema de coordenadas i-1 a la intersección, ¿no? De zi-1 y el eje X a lo largo de zi-1. ¿Ya? Consiguientemente, ahí ha salido esos valores. Eso depende del sistema. Ahora, paso 9. A. A sub i es la distancia del origen del sistema i-1 a la intersección de z sub i-1 intersección con x sub i a lo largo del eje x sub i. O, ahí hay un O en este caso, la distancia entre los ejes z sub i-1 y z sub i cuando son paralelos. Ok, esa es en forma general. A ver, señor, estamos 18. ¿Está el 18? 19. Presente, profe.
Dícteme cómo sería A1. Bueno, sería la distancia entre O sub 0, coma, Z sub 0 intersección con X1. A lo largo. A lo largo de X sub 1. Bueno, la distancia entre el Z sub 0 y coma Z sub 1. Cuando son paralelos. Entonces, veamos el A1 para el gráfico. A ver, A1. Dígame. Bueno, sería Z sub 0 intersección con X1. Sería L1. ¿Cuánto? De O sub 0 a Z sub 0 intersección, sí, sería L1. Ya. A ver, vuelva a repetirme cómo sería para uno. Bueno, es la intersección de O sub 0, perdón, la distancia entre O sub 0, Z sub 0, intersección X sub 1. Ya. Entre O0 y la intersección de Z sub 0 con Z. Aquí está. ¿Sí? ¿A lo largo de quién? A lo largo de X X sub 1. ¿Qué distancia habría? Bueno, si se considera sobre el eje X sub 1, no habría distancia. No habría distancia. 0. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, A2. Bueno, sería la distancia entre el O sub 1, Z sub 1, intersección con X sub 2, claro. Y acá no habría la opción de que sean paralelos. Z0, Z1, no, la verdad que no, se cruzan en el punto O sub 1. Ya, está bien, ya. O sub 1 y... Z sub 1, intersección con X sub 2. A lo largo de X sub 2. Ya, O sub 1. Ajá. Z1 con X sub 2 a lo largo de X sub 2. Bueno, en ese, o sea, el punto de intersección es O sub 1, por lo tanto, o sea, para el primer caso no habría distancia. 0. Y tampoco son paralelos. Ok. A2, A3. Distancia entre O sub 2 Z sub 2, intersección con X sub 3. A lo largo de X3. O2, desde O2 a Z2, 3. Bueno, tampoco hay distancia porque la intersección sería en el mismo punto O2. Ya. Tampoco son paralelos. A4. Bueno, la distancia entre O3 y Z3, intersección con X4. A lo largo de X4. De O3 a
Z3 con X4 también cae en el mismo punto O3, pero sin embargo son paralelos y por lo tanto la distancia sería L4. A ver, Z3 con X4. Ya. Desde O3 hasta Z3 con X4. Z3 con X4. Cae en el mismo punto O3, o sea, para el primer caso no hay No hay distancia, distancia. pero sí para el segundo caso. Ya. Porque son paralelos, Z3 y Z4 son paralelos. Y la distancia sería L4. Acá, a ver. Ahora, a ver. O la distancia entre Z3 y Z4 si son paralelos. ¿Son paralelos? Sí son paralelos. Realmente sí. En todo caso, si Z... Wow. Z2 y Z son paralelos, entonces la distancia. Entonces, aquí es L4. 4. Correspondiente. Estos valores están saliendo de acuerdo al sistema que tenemos. Ya, gracias. ¿Qué número es? 18, 19. No, 19. 19. Ok. Entonces ya tenemos de 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4. Profesor, una consulta. Dígame. Z3 con X4 no son paralelos. Para este sistema, que lo hemos considerado, sí está, aquí está. En mi sistema. Z3 con X4, no, se juntan. Se juntan. No. Aquí en el texto dice acá. Leamos bien. O... Perdón, sí, tiene razón. Discúlpeme. La distancia entre Z3 y Z4 si son paralelos. Como son paralelos, es la distancia. Sí, profesor, está bien, disculpe. Ok, sí, no hay problema. La aclaración está pertinente. Ya, entonces tenemos ahí, pasamos con la última. Tenemos que hallar los parámetros θ sub i, comenzando por θ sub 1, la iésimo. Es el ángulo de rotación entre x sub i menos 1 hasta el eje x sub i. Comienza en i menos 1 hasta x sub i. Es el ángulo. Con respecto a z sub i menos 1. El señor 30. ¿Está? Sí, profesor. Ya. Dícteme cómo sería el parámetro θ sub 1. Θ sub 1 es igual al ángulo de x sub 0, x sub 1 con respecto al θ sub 0. De acuerdo. Entonces voy a hacer un pequeño gráfico para después ir al... Entonces hagamos de cuenta de que este es θ sub 0 con respecto a su 0. Y hago de cuenta de aquí está un... Este va a ser x sub 0.
y este va a ser x sub 1. ¿De acuerdo? ¿A qué ángulo se refiere? A este que va de x sub 0 hasta x sub 1. ¿De acuerdo? Ese es teta sub 1. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Para ir al gráfico. Ya. Esto sería teta sub 1 de una vez. Dícteme cuánto será teta sub 2. En todo caso. Ya. Teta sub 2 es el ángulo entre x sub 1 y x sub 2 con respecto... Mire el orden, de dónde a dónde va, ¿no es cierto? Desde x1 a x2, no es de x2 a x1, desde x1 a x2. Con respecto... a z sub 1. Z sub 2 sería... Teta sub 3. 3. Es el ángulo entre x sub 2 y x sub 3 con respecto a z sub x sub 2 y x sub 3. Con respecto a z sub 2. Ya. Y teta sub 4 sería el ángulo entre x sub 3 y x sub 4 con respecto al z de 3. Ok, ¿sí? Ya más o menos. Vayamos al gráfico. Ahí está. A ver. Para wow. Ya, a ver, dígame, teta sub 1. Para teta sub 1 sería 180 grados. ¿Me podría dictar cómo ha sacado eso? Ya, teta sub 1 es el ángulo de x entre x sub 0 y x sub 1 con respecto a Entonces, aquí está, ¿no? X sub 0, X sub 1, con respecto. Entonces, ahí, como estos son vectores unitarios, se puede trasladar, es decir, como si yo hubiese trasladado aquí, X sub 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a medir ese ángulo? Entonces, es todo este ángulo. Para llegar ahí. ¿Cuánto es ahí? 180. A lo largo de z sub 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Para todos. Ya, muy bien. Ese es teta 1. Teta 2. Ya, z2 es el ángulo entre x sub 1 y x sub 2 con respecto a z1, que sería 180 grados. También. ¿No? Aquí está x1. Entonces x2 está al otro sentido, entonces es como si yo pusiese acá el otro vector x sub 2, entonces el ángulo para llegar a lo largo de... Para llegar a lo largo es el pulgar, tengo que coincidir con z sub 1, ¿sí? La dirección positiva debe ser siempre ángulos positivos. 180. Ya, teta sub 2. Muy bien. Teta sub 3. Teta sub 3 es el ángulo entre x sub 2 y x sub 3 con respecto a z sub 2. Sería 270. Exacto, porque aquí yo voy a considerar que está x sub 3
Desde X sub 2 hasta X sub 3 va a ser así. Z sub 2 es la dirección dispositiva, 270 grados. Ya, y teta sub 4. Igual, 270 grados. ¿Cómo Es se el busca el ángulo entre X sub 3 y X sub 4 con respecto a Z sub 3. De acuerdo, entonces aquí hago de cuenta que está X sub 4, porque son vectores, se puede trasladar. Para llegar ahí, a lo largo, entonces va a recorrer toda esta distancia. 270, gracias. Es el número 30, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces ya tengo. Ahora me falta alfa sub i, cuarto parámetro. Alfa sub i es el ángulo de rotación desde el eje z sub i menos 1 hasta el eje z sub i con respecto a x sub i. El señor 31 32 33. Profesor, buenas tardes. Profesor, ya es hora. Ya, disculpe ustedes, voy a llamar lista. Ya, me dan unos 10 minutitos para quedar con esto, ya, por favor, si fueran tan amables. Si no va a quedar. Señor 11. El 33, profesor, le dije presente. Ah, ya. Señor 33. En forma general, 5 minutos de mí. ¿Cómo será el alfa 1? Disculpe usted. Sería el ángulo que hay entre Z0 y Z1. Con respecto A X1. ¿Cómo será el alfa 2? Es el ángulo entre Z1 y Z2. Z1 y Z2 respecto a X2. Alfa 3. El ángulo entre Z2 y Z3 con respecto a X3. Alfa 4. El ángulo entre Z3 y Z4 respecto a X4. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo X4 y yo tengo un Z bueno, un X sub i, ¿de acuerdo? Pues acá tendría un Z sub i menos 1 y acá tendría un Z sub i. El ángulo entre Z sub i menos 1 hasta Z sub i a lo largo de X sub i, como considerandos. En forma positiva sería este ángulo, el alfa sub i correspondiente, de Z sub i menos 1 a Z sub i, considerando el X sub i como eje de rotación. Es lo que dice respecto. Vayamos al gráfico y terminamos. Dígame cómo sería el alfa sub 1. Fuerte, no se escucha, señorita. El ángulo entre Z0 y Z1. El ángulo entre Z0 y Z1. ¿Ya? Respecto a X1. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Aquí está X1. Se haga de cuenta que aquícito le agrega el Z0. 90 grados. 90, ¿sí? Positivo.
90 grados. Alfa 2, ¿cuánto va a ser? Dícteme. ¿El ángulo entre quiénes? El ángulo entre Z1 y Z2. Z1 y Z2 a lo largo de... X2. Aquí está X2. Sería 270 grados. Para llegar a de Z1 a Z2. Sí. ¿Por qué? Porque Z1 está... Aquí está Z1. Vamos a hacer de cuenta que aquí está Z1. Ahí está Z1. Debe llegar de Z1 a Z2 con respecto a X2. Ya, 90. 90, ¿no es cierto? Sí. Alfa 3. Dícteme. Es el ángulo entre Z2 y Z3. Z2 y Z3. ¿Con respecto a quién? A X3. También sería 90. Aquí estaría mi Z2. 90. Muy bien. Alfa 4. El ángulo entre Z3 y Z4 respecto a X4. ¿Cuánto sería? 0. Ya. Entonces, ahí, señores, hemos determinado los 4 parámetros de Denavig-Hartenberg. Pero cuando ya se haya determinado en forma exacta y bien definida los diferentes sistemas de coordenadas del sistema articulado. ¿De acuerdo? Profesor, Pueden dejar disculpe. abajo para Martes. Profesor, dígame usted. Alfa 3 no es 270. A ver, alfa 3. Porque va de... Es el ángulo entre... Va de Z2 a Z3. Ah, no, sí, está bien, 270. Porque va de Z2 a Z3 con respecto al otro, sí es 270. Aquí está, perdón. Sí es 270, por favor. Sí, esa aclaración. ¿Quién hizo la aclaración, por favor? Número 3. Número 3. ¿Quién dictó todos los datos? 33. Ya. ¿Alguna consulta sobre eso, por favor? ¿Alguna aclaración para terminar? Bien, creo que no. Voy a dar otro sistema en el Classroom para que sea resuelto para el día martes, ¿de acuerdo? Ya en su totalidad hasta la determinación de los 4 parámetros de Denavig-Hartenberg. ¿Ya? Muy buenas tardes, señores. Cualquier consulta por el WhatsApp. Profe, ¿tomo asistencia? Voy a poner esta. Sí, ya tomé asistencia ya. Ya tomé. Lo estoy poniendo al